Buenos días. El día de hoy vamos a ver los conceptos más básicos del modelo de referencia OSI. Vamos a entender qué es y para qué se utiliza. Y para ello vamos a iniciar hablando de la organización ISO, que es la Organización Internacional de Estándares, en la que están varios países, incluido México, y se encarga de determinar ciertos estándares y normatividades para la industria. Dentro de ello también incurre en ámbitos de las comunicaciones y para ello es que propone el modelo de referencia OSI, que significa interconexión de sistemas abiertos. Este modelo es un marco de referencia que permite a los desarrolladores, a los proveedores e ingenieros tener un marco base para entender y diseñar los protocolos para las comunicaciones entre dispositivos. El modelo que se propone o que propuso esta organización consta de 7 capas, siendo la capa 1 la más baja y recibe el nombre de capa física, la capa 2 la capa de enlace, 3 la capa de red, 4 la capa de transporte, 5 la capa de sesión, 6 la capa de presentación y finalmente 7 la capa de aplicación. La capa de aplicación es la que está más cercana al usuario. Es en esta capa donde el usuario interactúa con el dispositivo, ya sea a través de un mouse, a través de un teclado, a través de una pantalla táctil. Es decir, emplea alguna interfaz para comunicarse con el dispositivo. Y el dispositivo procesará esa información a lo largo de estas capas hasta finalmente tenerla en la capa 1 ya solamente como señales eléctricas. La información aquí ya está lista para ser transmitida, ya sea a través de un cable de cobre, a través de una fibra óptica, a través de señales de radiofrecuencia quizás, pero en este punto ya no son más que señales eléctricas y es la parte más abstracta, la más lejana del usuario. Entonces, ¿cómo va a funcionar o cómo es que procesa a grandes rasgos la información el modelo? Bien, como mencionamos, en la capa de aplicaciones donde el usuario interactúa. Quiere decir que aquí él está generando información. Él genera la información cuando está utilizando alguna de las aplicaciones, ya sea una aplicación de comunicación, el explorador, lo que sea. Entonces, la información que él ha generado va a empezar a fluir a través del modelo. Va a pasar a la capa de presentación, donde se le dará formato para la transmisión y una serie de cuestiones que iremos viendo. Y lo que va a ocurrir es que cuando pase a la siguiente capa, la capa de presentación va a agregar un encabezado. Este encabezado le va a servir al nodo destino para identificar qué clase de información aquí se lleva. Y a este proceso se le empieza, donde se va agregando encabezado, se le conoce como encapsulamiento. De tal forma que cuando pase la siguiente capa a la capa de sesión, de la misma manera va a agregar un encabezado con la información inherente a esta capa. Y aquí va a ocurrir algo interesante. En este punto, aquí toda esta información son unos y ceros. Y cuando pasa a la capa de transporte, él únicamente no sabe qué información pertenece a la capa de sesión ni qué información pertenece a la capa de presentación. Él solamente ve una cadena de unos y ceros que de alguna forma tiene que transmitir al nodo destino. De tal forma que puede que la capa de transporte tome la decisión de segmentar la información. Es decir, esta información la segmenta y a cada uno de los segmentos le va a agregar su propio encabezado, continuando con el proceso de encapsulamiento. La capa de red, a su vez, igual va a añadirle su propio encabezado a cada uno de esos paquetes para la transmisión, y lo mismo lo hará la capa de enlace. Finalmente, la capa física ya no le va a agregar información, pero para él únicamente sabe que aquí tiene cúmulos de unos y ceros que tiene que transmitir por el medio de transmisión. ¿Sí? Entonces, si se fijan, de la capa 2 a la capa 6 se agregaron encabezados. De tal forma que solamente en estas capas se realiza el proceso de encapsulamiento. Ni la capa 7 ni la capa 1 encapsulan. ¿Ok? Bien. Ahora, una vez que ya en la capa física se tienen todos estos tramas de unos y ceros, entonces se enviarán a través del medio de transmisión, van a llegar al destino y el destino nuevamente, la capa física, tomará esa información sin saber qué contiene, simplemente la pasará a la capa de enlace.
quien leerá el encabezado correspondiente a la capa de enlace. Si la información corresponde a ese destino, continuará pasándola a las siguientes capas. La capa de transporte reintegrará el contenido para pasarla finalmente a la capa de sesión y continuará el procedimiento hasta llegar a la capa de aplicación, donde nuevamente la información está lista para ser mostrada al usuario. Bien. Finalmente, por lo anterior, podemos decir que cada capa se comunica con su capa correspondiente en el nodo destino. Es decir, la capa de enlace se comunica con la capa de enlace en el destino a través del encabezado. Y por eso es que se conoce la comunicación capa a capa dentro del modelo OSI. Cada capa se comunica con su correspondiente capa en el nodo origen y nodo destino. ¿De acuerdo? Por último, cuando tenemos este cúmulo de información en la capa de transporte después de haber sido segmentada, recibe precisamente el nombre de segmento o datagrama. Más adelante veremos cuál es la diferencia entre uno y otro. Cuando está en la capa de red, recibe el nombre de paquete, y en la capa de enlace recibe el nombre de trama. ¿De acuerdo? Por último, y aunque lo veremos un poco más a detalle posteriormente, vale la pena mencionar que cuando hablamos de un dispositivo que opera en las 7 capas del modelo OSI, hablamos de un host. Entonces, un host es todo dispositivo que opera en las 7 capas del modelo OSI. Esto quiere decir que tiene conexión de red y que el usuario interactúa directamente con ella a través de una interfaz. Por ejemplo, una PC, una computadora portátil, una tableta, un smartphone, una consola de videojuegos, una impresora. Todos ellos son ejemplos de host. Y lo menciono porque más adelante estaremos refiriéndonos a ese concepto. Existen otros modelos, los cuales no vamos a ver en este momento, los veremos más adelante, como el modelo TCP/IP, que actualmente cobra mucha relevancia y es muy utilizado. Sin embargo, tiene algunas particularidades que vale la pena tomar en cuenta. De momento iniciaremos el estudio con el modelo OSI y más adelante explicaremos las diferencias y similitudes y características de este modelo. Por lo pronto será todo y nos vemos en la siguiente lección.